Auspician este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Casmu, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing iniciar otro programa que va a recordar otra conferencia memorable. Y es un gusto en particular recibir a quien ha sido fundador, figura referencial del Partido Independiente, actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. Pablo, un gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto estar acá. La verdad que es una excelente idea de ADM, que tiene un patrimonio enorme vinculado con esa colección de conferencias que vale la pena reeditar y mirarlas a través del tiempo, ¿no? Les recuerdo que la dinámica es lo que dice el ministro Mieres. La dinámica propuesta nos permite, con la presencia de diferentes invitados, aquilatar a la distancia algo que se ha transformado en una conferencia memorable. La conferencia de hoy tuvo lugar a fines del 2002. Pocos días después de que el contador Enrique Iglesias, en una de sus tantas visitas a los almuerzos de ADM, fuera reelegido como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. 2002, ¿qué recuerdas de 2002? Año? Y fue un año muy, muy duro, ¿no? Muy duro para todos los uruguayos. Fue una crisis de unas proporciones inéditas con respecto, obviamente, e incluso comparado con lo que nos pasó ahora con la pandemia. Fue una situación en donde la sensación de estar al límite y de riesgos en lo que tiene que ver con la vida de la sociedad tal cual nosotros la habíamos conocido, lo estuvimos viviendo. Fue realmente duro. Paradójicamente también lo recuerdo porque fue el año en que fundamos el Partido Independiente. Ah, mirá, qué año para fundarlo. En noviembre. Pero bueno, y en noviembre fue esta charla. Y en noviembre, exactamente. O sea que estamos cumpliendo 20 años de esa charla. ¿Cómo se tiraron al agua en ese periodo de transformación y de sacudimiento? Bueno, eran días difíciles para el país y en los que el contador Enrique Iglesias planteaba textualmente, por eso lo tengo escrito acá, la necesidad de construir políticas de Estado más allá de los periodos de gobierno. Ustedes podrán decir, bueno, está en el ABC, en la tapa del libro. Sin embargo, había argumentos contundentes para respaldar eso. En respaldo a esa meta, el presidente de ADM, Jorge Abuchalja, en su habitual presentación del invitado de ese día, centró sus palabras de bienvenida al contador Iglesias. A sus propuestas, y a las que escucharemos hoy, los empresarios uruguayos queremos expresarle que estamos dispuestos, más que nunca, a continuar trabajando para que se produzcan los cambios necesarios, sin que esto signifique perder nuestros valores y tradiciones. Tenemos total conciencia que son momentos muy difíciles y que ha sido un año muy duro, pero también reconocemos y sabemos que solamente con trabajo en equipo, creatividad, inteligencia y esfuerzo podremos salir adelante. Nuestra voluntad está dirigida a transformar el desánimo en entusiasmo, el derrotismo en voluntad para triunfar, la confrontación en negociación. En definitiva, queremos hacer posible lo que hoy para algunos no parece realizable. Todo ello, señor presidente, nos exige asumir que somos responsables de construir nuestro propio destino, pero y también que reclamemos dentro del planteo dialéctico de apertura de mercados que se cumpla con el principio ético de actuar con equidad y generar igualdad de oportunidades entre los países más ricos y aquellos que tratamos de exportar el trabajo de nuestra gente. Solo ese camino permitirá disminuir las diferencias económicas y sociales que existen. Señores, estamos ante una nueva época histórica. Debemos enfrentar estos nuevos tiempos con el espíritu de trabajo y de lucha como lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres
muchos de ellos inmigrantes y cuya fundamental riqueza era la ilusión que esta tierra prometía. Así como ellos nos legaron un país próspero y con esperanza, les pido, en nombre de nuestra institución, Asociación de Dirigentes de Marketing, y el mío también, que juntos renovemos la fe para que también nuestros hijos y nietos tengan la esperanza y la alegría de vivir aquí, en nuestro querido Uruguay. Bueno, muy claro lo de Jorge Abuchalja, ¿no? Y había que decirlo en ese momento, no era fácil y al mismo tiempo era necesario, imprescindible, un mensaje de esperanza, de confianza, de optimismo. Todos los que vivimos el 2002 sabemos que en ese momento era muy necesario apostar al futuro, pero al mismo tiempo era muy fácil hundirse en la realidad. Conocemos a Jorge, sabemos de que siempre es de dar para adelante, pero justo en ese momento además era particularmente relevante, así que me gustó mucho esa expresión vehemente del se puede y se puede. La conferencia de hoy será muy útil además para repasar historia de la economía en América Latina y las razones que llevaron a esa crisis de comienzos de este siglo. En la economía como en la vida, no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor, y ese 2012 en Uruguay y en América Latina lo demuestran. Yo tengo el privilegio de estar en un puesto de observación muy rico, un puesto de observación que tiene una enorme capacidad de conocimiento de lo que está pasando en todos los rincones de nuestra América. Lo cierto es que el año que termina va a ser un año malo en el conjunto de América Latina. Vamos a tener una pérdida, un crecimiento negativo de menos 1% este año. Y esto afecta prácticamente a casi todos los países, quizá con la excepción más brillante del Perú. Toda la región está con crecimientos de menos de 2% o alrededor de 2%. Y esto dentro de los cuales hay 5 países, dentro de los cuales lamentablemente estamos nosotros, con Argentina, con Paraguay, con Venezuela y con Haití, que estamos por debajo del 0% y en situaciones bastante negativas. Esto quiere decir que estamos terminando el año, como dijo la CEPAL hace pocos días, con media década perdida en el conjunto de la región. Yo recuerdo cuando estaba en CEPAL, allá en los años 80, hablamos de la década perdida, ahora se está hablando de media década perdida para los años iniciales de esta década. Dentro de este elemento negativo que supone el crecimiento, tenemos además la gran retracción del financiamiento externo. América Latina recibió en los años 90 corrientes abundantes de capital, que en el año 98 representaban el 5% del Producto Bruto Interno, hoy estamos alrededor del 1%. Se han secado prácticamente las fuentes de financiamiento tradicional que veníamos contando en estos últimos años, y aún mismo la inversión privada, que suele ser mucho más estable y ha sido mucho más positiva respecto a la región, cayó de unos 70 y llegó a estar en 100.000 millones de dólares, estuvo en 75 millones hace 3 o 4 años. Este año estimamos que va a estar alrededor de los 30 o 35 mil millones de dólares. Y se da una paradoja bastante notable, ¿verdad? Que este año las remesas de los emigrantes en el exterior hacia América Latina son mayores que a los inversionistas extranjeros. Hay con todo elementos a destacar, entre otros, por ejemplo, que en los últimos tiempos ha habido un mejoramiento muy sensible en la caída del riesgo país en el caso del Brasil y Colombia, e incluso ha habido algunas emisiones en los mercados voluntarios de capital de parte de algunos países de Centroamérica. Quizá la parte que también compromete a toda la región es que la mayoría de los países han quedado sin espacio para tomar medidas políticas fiscales o cambiarias anticíclicas. Esto es un rasgo bastante difícil que tenemos hoy en la región, prácticamente con la única excepción de Chile y de México, que tienen márgenes fiscales para la expansión del ciclo. Los demás países prácticamente no disponen de márgenes debido fundamentalmente a la difícil situación fiscal porque atraviesa la región y al aumento considerable que ha tenido el déficit fiscal en el promedio de todos los países de la región.
La inflación, que había caído y cayó en forma histórica, ha tenido algunos repuntes preocupantes en algunos países, pero también ha tenido preocupantes caídas los precios para tener en algunos casos incluso señales de deflación en algunos países. Hay que ser una situación donde también tenemos que destacar lo que acabamos de mencionar respecto a cómo está cambiando el panorama. A todo esto se suma también al final del año el malestar social. Este año el desempleo ha aumentado abruptamente en América Latina. Según la CEPAL, pasó del 8,5% en el primer semestre del 2001 al 9,4% un año después. Y se estima que es la cifra más alta promedial en la historia de la región. Esta cifra, por supuesto, no desconoce la situación de países como la Argentina o como nosotros, con tasas muy superiores al promedio regional. También tenemos problema con la pobreza que ha aumentado en la región. Prácticamente entre los años 98 y 2001 se supone que la indigencia aumentó en más de 6 millones de personas y la pobreza que venía cayendo en los años 90 suavemente, pero venía cayendo un poco, aumentó en los últimos 2 años, particularmente por el fenómeno argentino. Según la CEPAL se habrían incorporado varios millones de personas. Había aumentado la pobreza crítica como consecuencia de esta coyuntura. Y lo que es más importante es que si nosotros no logramos restablecer en América Latina una tasa de crecimiento del orden del 4% anual en promedio, va a ser muy difícil que para el año 2015 las famosas metas del milenio de reducir la mitad de la pobreza en esa fecha podamos alcanzarlo. Interesante notar que el gasto social ha resistido de todas maneras. Los países están protegiendo el gasto social, que ha aumentado incluso en su relación con respecto al producto. Esto es una buena noticia porque demuestra la sensibilidad que hay respecto a la forma como esta coyuntura está afectando a los países de la región. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. Mal de muchos, consuelo de tontos, podríamos titular ese primer tramo de la conferencia de Enrique Iglesias, no porque seguro él decía, miren que la situación no era particularmente grave en Uruguay y Argentina, pero era una situación también que abarcaba la región y América Latina. Sin duda, pero también es verdad que nosotros sufrimos de manera tan significativa el impacto, porque en esa época Uruguay estaba muy expuesto al riesgo argentino. En realidad la crisis del 2002 nos vino de afuera, es decir, no fue endógena, no fue el Uruguay el que sufrió por sí mismo el problema, aunque es verdad que nosotros veníamos con una situación de atraso cambiario que cuando Brasil devaluó en el 99, a principios del 99, era una señal de que Uruguay debía colocarse en línea, y no se hizo. Y yo creo que eso lo terminamos pagando más caro todavía en el 2002. Pero sin duda que la corrida bancaria, la crisis del sistema financiero, que fue el núcleo duro de... Veníamos con la aftosa de meses atrás, que también había venido de Argentina. Además, exactamente. O sea, la corrida bancaria se vuelve un problema grave en Uruguay porque nosotros teníamos un sistema financiero muy imbricado con el sistema financiero argentino, cosa que hoy no es. Y eso es un aprendizaje que se logró justamente a partir de la crisis. Hoy Uruguay, bueno, lo tenemos arriba de la mesa. Miramos a Argentina y vemos lo que está pasando, y Uruguay sufre afectaciones muy parciales, particularmente la comercial en la frontera. Ya seguimos con esta conferencia memorable con la presencia del ministro Mieres y recordando a Enrique Iglesias en aquel noviembre de 2002. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados.